Ok, vamos a estudiar ahora los mecanismos de transferencia de energía que existen en procesos térmicos. Básicamente tenemos tres maneras en las que podemos transferir energía entre dos o más sistemas. Primero tenemos la conducción, también tenemos la convección y por último la radiación. Empecemos por estudiar la conducción. La conducción es el fenómeno de transferencia de energía en los cuales nosotros vamos a transferir energía de una temperatura alta a una temperatura baja, generalmente a través de un material. Entonces, supongamos que tenemos un material tal que uno de sus extremos está a una temperatura TH, el otro extremo está a una temperatura TC. Y vamos a suponer por el momento entonces que TH va a ser la temperatura más caliente, va a ser mayor a TC. Entonces sabemos que va a existir una transferencia de energía desde el lado más caliente hasta el lado más frío. Esa transferencia de energía se da debido a que las partículas que están del lado más caliente tienen una mayor energía vibratoria, ¿verdad? Recordemos que las temperaturas están relacionadas con la energía interna de las sustancias. Entonces, en el lado donde hay mayor temperatura, las sustancias vibran a un mayor ritmo respecto a sus posiciones de equilibrio. En el lado donde hay menos temperatura, significa que las partículas vibran pues en menor cantidad respecto a su posición de equilibrio. Y pues lo que pasa acá es que las partículas entonces empiezan a chocar entre ellas, ¿okay? Las que están más calientes empiezan a chocar con las más frías hasta que al final vamos a tener que tenemos una transferencia de calor. La rapidez a la que podemos transmitir calor de un punto al otro está dada por una ley que es la ley de la conducción térmica. Esta ley nos dice que la rapidez a la que transferimos energía de un punto a otro, vamos a decir P, es igual a una constante por el área transversal de transferencia de calor por la diferencia de temperatura entre las caras entre la longitud o el espesor del material. Entonces, de acá podemos ver el área, entonces debe ser el área transversal por el que se está transmitiendo la energía. Delta T va a ser entonces la diferencia de energía entre las dos caras. Acá en este caso siempre va a ser la temperatura más caliente menos la temperatura fría. Entonces este delta T lo definimos positivo. Y L es el espesor del material. K es una constante que depende del material del que esté hecho pues la sustancia, ¿verdad? Entonces, K es lo que se conoce como la conductividad térmica del material. Sus unidades son watts sobre metros grados Celsius o watts sobre metro Kelvin. En esta tabla que tenemos a la derecha se muestran algunas conductividades térmicas de algunos materiales. A mayor conductividad térmica, pues lo que significa es que es más fácil o más rápido transferir energía de un punto a otro a través de ese material. Por ejemplo, generalmente pues los metales tienen altas conductividades térmicas. Por ejemplo, vemos la plata tiene una conductividad térmica muy alta, es un excelente conductor. El oro, el cobre, el aluminio, etc. La mayoría de metales son buenos conductores a temperaturas normales. Los no metales, como por ejemplo concreto, vidrio, etc., generalmente tienen conductividades más pequeñas. Y pues los gases también no son excelentes conductores, ¿verdad? Entonces, cuando los materiales tienen baja conductividad térmica, generalmente se les llama aislantes, y los materiales que tienen buena conductividad térmica se llaman pues conductores térmicos.
Recordamos que la potencia a la que se transmite energía es básicamente el calor, en este caso, por unidad de tiempo que yo puedo transferir a través de el sistema que estoy estudiando, en este caso, pues este bloquecito. Entonces, en el límite, cuando delta X tiende a cero, cuando este espesor es pequeño, podemos expresar esta ley de conducción térmica de la siguiente manera. Decimos que P es igual a K por A por el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura lo ponemos en medio de valores absolutos, de manera que siempre sea un número positivo. Igual como definimos anteriormente, esta delta T está definida de tal manera que es siempre temperatura mayor menos temperatura menor. El gradiente de temperatura se mide en grados Celsius sobre metro o Kelvin sobre metro. Esto es lo que se conoce entonces como la ley de conducción térmica. Dado que P es una rapidez de transferencia de calor, en este caso por conducción, entonces se mide en watts. Vamos a estudiar ahora qué es lo que sucede si en vez de tener nada más una placa, como se ve en este ejemplo, tenemos, por ejemplo, dos placas. Supongamos entonces que tenemos dos placas de distintos materiales. Uno tiene una longitud L1 y una conductividad térmica K1 y el otro una longitud L2 y una conductividad térmica K2. Supongamos que uno de los extremos, el extremo que está a la par en el extremo izquierdo de la placa anaranjada, tenemos una temperatura TH, ¿ok? Y del otro lado tenemos una temperatura TC. Otra vez vamos a suponer entonces TH en este caso es mayor a TC. Bueno, de hecho así lo dice el problema. Entonces, como esta temperatura es mayor a la temperatura de la derecha, vamos a tener una transferencia de energía neta en la dirección mostrada en la figura. Ahora, sucede que como hay una transferencia de calor acá, vamos a tener una temperatura en la interfaz. Esa temperatura va a ser un valor que oscila o que está entre la TH y la TC. ¿Ok? Entonces vamos a calcular cuánto vale esta temperatura intermedia de la interfaz. Para encontrarla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la rapidez de transferencia de calor que hay a través de la placa izquierda. Entonces, para la placa izquierda, la rapidez de transferencia de calor, le voy a poner P sub 2, va a ser igual a la conductividad térmica de ese material por el área transversal de transferencia de calor por la diferencia entre las temperaturas del bloque de la izquierda, de la placa de la izquierda, que sería TH menos TI. Dividido entre la longitud L2. ¿Ok? Esa sería entonces la velocidad de esta placa que está acá. Ahora, en la placa derecha, la rapidez de transferencia de calor sería P1, que sería la conductividad térmica de esa sustancia por el área transversal por la diferencia de temperaturas entre los extremos de la placa. Vean que en este caso TI es mayor que TC. Entonces por eso aquí la resta sería TI menos TC.
Recordemos que acá siempre va la mayor menos la menor. Y esto lo dividimos entre la longitud L1. ¿Ok? Ahora, en lo que llamamos una situación de estado estacionario, las rapideces de transferencia de calor son iguales. ¿Ok? Entonces, en ese caso, que va a ser el que vamos a estudiar, necesitamos igualar estas dos rapideces. Si no fuera así, tendríamos pues como un almacenamiento de energía aquí en la interfase y eso pues no puede ser. Entonces, igualando las rapideces de transferencia de calor, llegamos a esta ecuación. De esta ecuación conocemos todo, conocemos las conductividades térmicas, pues las áreas simplemente en este caso se cancelan. Y pues haciendo un poco de álgebra, llegamos al siguiente resultado. La temperatura intermedia entonces va a ser este resultado. Okay. Lo obtenemos de pues, hacer una simplificación de esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos la temperatura intermedia, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la rapidez de transferencia de energía, simplemente tengo que tomar esta temperatura y sustituirla en alguna de estas dos, ya sea en la P sub 2 o en P sub 1. Ajá, y si uno hace eso, haciendo un poco de álgebra también se puede llegar al siguiente resultado. Entonces, la potencia sería A por TH menos TC entre L1 entre K1 más L2 entre K2. Usualmente esto también se escribe de la siguiente manera, se escribe como A TH menos TC entre la sumatoria de LI entre KI. Esta variable que tenemos acá, L entre K, se conoce como el valor R del material. ¿Okay? El valor R va a depender de la longitud o espesor de ese material y de su conductividad térmica. Definimos entonces para cierto material su RI es igual a su longitud entre la conductividad térmica de dicho material. Entonces, este resultado que acabamos de obtener lo conseguimos para 2 placas. Sin embargo, lo podemos generalizar para n placas. Si yo tengo n placas, entonces la rapidez a la que puedo transmitir energía, calor de un punto a otro, va a ser igual a el área por temperatura caliente menos la temperatura fría de los extremos entre la sumatoria
de los valores R de los materiales que estén involucrados en el problema. Vamos a hacer otro ejemplo de esto para que quede más claro. Ok, en este ejemplo tenemos un techo de 10 por 5 metros y este techo tiene una cobertura exterior de tejas de asfalto. Para el asfalto nos dan la K con un espesor de 3 milímetros. Okay, entonces voy a dibujar inicialmente el asfalto. Dice que luego del asfalto tenemos un entablillado de madera de 6 milímetros. Luego del entablillado de madera tenemos una capa de fibra de vidrio de 10 centímetros. Y luego tenemos otro entablillado de madera. Queremos saber entonces, una vez que se alcanza el estado estacionario, cuánto es, número 1, el calor que se pierde durante una hora si la temperatura interior es de 18 grados Celsius y la exterior es de menos 5. Entonces, el asfalto es lo que está en la cobertura exterior. Así que al exterior tenemos menos 5 grados y en el interior vamos a tener 18. ¿Okay? Esto en las superficies exteriores de las tablas, de las tejas. Ok, entonces, para calcular la rapidez de transferencia de calor en estado estacionario, vamos a usar esta ecuación. Esta ecuación entonces que derivamos anteriormente dice que esa rapidez va a ser igual a el área transversal de las tejas por la temperatura más caliente menos la temperatura fría entre la sumatoria de los valores R de los materiales. El área transversal sería 10 por 5 metros, es decir, 50 metros cuadrados. TH sería 18, TC sería menos 5 grados Celsius. Ahora, calculemos los valores de R para cada uno de estos materiales. Para el caso del asfalto, tenemos que la longitud es de 3 milímetros, su espesor, su K es de 0.2. Para la madera, L es 6 milímetros y la K es 0,144. Para la fibra de vidrio, L es de 10 centímetros, K de 0,035 y la última capa de madera es de 6 milímetros con una K igual, como es madera, entonces se mantiene la misma K, ¿verdad? De 0,144. Entonces, sustituyendo todos estos valores en la ecuación, obtenemos lo siguiente, sería 50 por 18 menos 5 dividido entre, recordemos que las R's son longitud entre K, ¿verdad? Entonces, para el caso del asfalto tendríamos una longitud que es de 3 por 10 a la menos 3 metros entre 0.2. Para la madera, L sería 6 por 10 a la menos 3 metros entre 0,144. Para la fibra de vidrio sería 0,1 metros entre 0,035 y para la última capa de madera sería 6 por 10 a la menos 3 entre 0,144. Esto nos da entonces la rapidez a través de todas las tejas. Sería 389 watts o 389 julios sobre segundo. Como nos están pidiendo el calor que se pierde durante una hora, entonces vamos a tomar esto
y sabemos que en una hora hay 3600 segundos, ¿verdad? Entonces esto nos da 1,4 por 10 a la 6 julios se pierden a través de este techo en una hora. Para la parte B, nos piden la temperatura en la interfase interior madera-fibra de vidrio. Ok, entonces la madera fibra de vidrio, la interfase interior sería esta que está acá, esta que pongo en azul. Queremos saber cuánto es la temperatura aquí. A esa temperatura le voy a poner TI. Ok, como hay calor que se está transfiriendo desde el interior hasta el exterior, cada una de estas interfaces tiene una distinta temperatura, ¿ok? Que va a variar entre 18 y menos 5 grados Celsius. En este caso, para encontrar esta temperatura de esta interfaz, lo que nosotros podemos hacer es calcular con la fórmula de rapidez de transferencia de calor cuánto es el flujo a través de la madera. Y ya sabemos que el flujo a través de la madera tiene que ser igual al flujo a través de la fibra de vidrio, de esta otra madera, del asfalto, e igual a la P que acabamos de calcular, que es de 389. Entonces, para la madera, voy a poner la interior, ¿verdad? La que está cerca de la temperatura caliente. Tenemos que esa teja de madera, o este bloque, tiene una longitud de 6 milímetros, un espesor de 6 milímetros, tiene la K de 0,144, este lado está a 18 y este no sabemos, que es lo que vamos a calcular. Entonces, la rapidez de transferencia de calor a través de la madera se calcula con la fórmula que vimos para una sola placa, ¿verdad? Sería igual a K por área, temperatura caliente menos temperatura fría, que en este caso sería TI, entre la longitud de la madera. Esta potencia nos tiene que dar exactamente 389, que es la que nosotros ya calculamos. Ajá, entonces, de acá, si nosotros despejamos T sub I, haciendo el despeje, vamos a encontrar que T sub I es igual a temperatura H menos rapidez de transferencia de calor por longitud de la madera entre K de la madera por el área. Sustituyendo valores, entonces tendríamos 18 grados Celsius menos 389 por la longitud de la madera, que es 6 por 10 a la menos 3 metros, entre 0,144 por el área, que sigue siendo el área transversal de 50 metros cuadrados. Entonces esto nos da una temperatura de 17 grados, 7, ¿ok? En la interfase entre madera y vidrio. Y esa sería pues la solución, ¿verdad? Cuando nos piden una temperatura intermedia entre las interfaces de varias placas, lo que debemos hacer es siempre entonces encontrar la rapidez global de transferencia de calor en el estado estacionario, y cuando ya la tenemos, podemos igualar a la rapidez de transferencia en cualquiera de las placas individuales, ¿ok? Y despejar la temperatura que necesitemos. Okay, estos ejemplos anteriores son entonces del fenómeno de transferencia de calor por conducción. Ahora, dijimos que existían dos mecanismos más de transferencia de energía. El segundo es la convección. Generalmente la convección es aquella transferencia de energía que se da por medio del movimiento de una sustancia. Lo que pasa con la convección es lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un fluido. Okay, un ejemplo muy común es
vamos a calentar este fluido poniendo una fuente de energía abajo. ¿Okay? Entonces, lo que pasa acá es que pues, las moléculas de la sustancia que están más cercanas a la fuente de energía se empiezan a calentar antes que las que están arriba. Ajá. Cuando el fluido se calienta, su densidad disminuye, y recuerden que si la densidad disminuye, pues ese fluido va a subir, ¿verdad? Porque las sustancias más densas tienen que ir abajo y las menos densas arriba. Entonces, este fluido se calentó, disminuyó su densidad, sube. A su vez, el fluido que estaba arriba, que estaba más frío, como es más denso, baja. Cuando baja, se empieza nuevamente a calentar. Cuando se ha calentado lo suficiente, su densidad vuelve a disminuir y pues vuelve a subir y el proceso se repite, ¿verdad? Este movimiento del fluido que se da por lo que se llaman las corrientes de convección. Okay, entonces, básicamente, convección es aquella transferencia de energía que se dé a raíz del movimiento de una sustancia como consecuencia de sus cambios de densidad en la transferencia de temperatura. Por último, el último tipo de mecanismo de transferencia de energía es lo que se llama la radiación. Okay, entonces, básicamente todos los objetos continuamente irradian energía en forma de ondas electromagnéticas. Esto es porque las moléculas de absolutamente todos los objetos tienen vibraciones térmicas, ¿okay? Como consecuencia de su temperatura, y cuando vibran, ellas emiten esas ondas electromagnéticas. La ley que nos permite estudiar cuantitativamente la radiación es la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann dice que la rapidez a la que un objeto emite energía por radiación es igual a una constante, que se llama la constante de Stefan-Boltzmann, por el área superficial del objeto, por la emisividad, por la temperatura absoluta a la 4. Esta constante de Stefan-Boltzmann tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados Kelvin a la 4. La temperatura debe ser la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. La emisividad, por su parte, es un valor que va a depender de las propiedades del objeto. Es un número adimensional que varía entre 0 y 1. Cuando un objeto hipotético tiene una emisividad de 1, eso es lo que se conoce como un absorbedor ideal. El absorbedor ideal también se conoce como cuerpo negro. Este es un objeto que absorbe toda su energía, toda la energía sobre él. Por su parte, un objeto con una emisividad hipotética de 0 es lo que se conoce como un reflector ideal. Es básicamente un objeto que refleja absolutamente toda la radiación.
Este valor de emisividad, como dijimos, va a depender entonces de las características de la superficie del material. En general, por ejemplo, los objetos o aquellas superficies que son oscuras suelen tener valores de emisividad que son altos comparado con las superficies claras. Esta es la razón del por qué no es muy recomendable, por ejemplo, usar un color negro, ¿verdad? O vestirse de color negro cuando se está a la radiación solar, ¿verdad? Porque como las superficies oscuras tienen un alto E, una alta emisividad, pues entonces absorben mejor la radiación, la energía que incide sobre estos. Las superficies claras en general pues tienen un valor de emisividad que es un poco menor, ¿verdad? Y va a depender exactamente de cuál superficie sea. Ahora, la ley de Stefan Boltzmann que acabamos de escribir nos dice entonces que cualquier objeto, básicamente, por el solo hecho de tener temperatura, como todos los objetos tienen temperatura, por el solo hecho de tener esa característica, entonces va a emitir energía por radiación, ¿verdad? Básicamente todos los objetos emiten energía, los seres humanos también, los seres vivos, etc. Nosotros, los seres humanos, emitimos energía por radiación en el espectro infrarrojo. Infrarrojo es pues una franja del espectro electromagnético. También pues la radiación se utiliza, por ejemplo, en los bombillos, ¿okay? Un bombillo cuando se calienta, ¿okay? El filamento interior, ¿okay? Eso lo que hace es que al aumentar la temperatura, aumenta la rapidez a la que se transmite energía, ¿okay? Y en algún momento pues esa energía, esa luz que se emite está en el espectro visible, ¿verdad? Y es lo que nosotros podemos ver. Es importante que esta ecuación que tenemos acá tiene en cuenta solo la emisión de energía. Nosotros debemos tener en cuenta también que el objeto pues no solo emite energía, sino que también está absorbiendo energía. Supongamos que tenemos un objeto con una temperatura T, ¿ok? Y una temperatura del entorno T sub E. ¿Ok? Entonces, si la temperatura del entorno es mayor que la temperatura del objeto, pongámosle T sub O, ¿ok? Entonces lo que va a pasar es que además de la rapidez a la que se emite energía, pues también tenemos una rapidez a la que ingresa energía, y en este caso pues es más grande la rapidez a la que el objeto absorbe energía que la rapidez a la que pues lo está emitiendo. ¿Ok? Entonces acá tenemos una rapidez neta hacia el objeto. Si el objeto tiene una temperatura mayor al entorno, entonces la rapidez a la que emite energía por radiación es mayor a la rapidez a la que recibe energía por radiación. Podemos hablar entonces de una rapidez neta de calor por radiación. Esa rapidez neta va a ser igual a la rapidez a la que se emite menos la rapidez a la que se absorbe. La rapidez a la que se absorbe va a depender de la temperatura del entorno. Escribimos la rapidez neta entonces como la constante de Boltzmann por el área, por la emisividad, por la diferencia de las temperaturas del objeto y del entorno a la 4.
Entonces, dependiendo de las temperaturas relativas del objeto y del entorno, vamos a tener, como dijimos, que se tenga una rapidez mayor de absorción que de emisión o viceversa. En el caso en el que las temperaturas son iguales, tenemos entonces que la rapidez a la que se emite energía va a ser igual a la rapidez a la que se absorbe, y pues estamos entonces en el caso de equilibrio térmico.